Estimados participantes, bienvenidos a esta conferencia magistral titulada El buen gobierno corporativo enfocado a grupos empresariales. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Echaíz Moreno, que ya se encuentra en la plataforma Zoom. El doctor Daniel Echaíz Moreno es doctorando en Derecho y magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado summa cum laude por la Universidad de Lima. Asimismo, es socio fundador de Echaíz Abogados y director de Feminist Business Consulting, árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y director académico del Instituto Chaís. Es asesor principal de tesis A1 y catedrático de la Universidad de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Tecnológica del Perú. Asimismo, el doctor Echaíz es autor de 15 libros y más de 500 artículos. Además, recalcar que el doctor Echaíz es parte de la plana docente de ICJ. Él ya ha venido con nosotros dictando diplomados, congresos, seminarios, conferencias y otros eventos académicos de alto nivel. Queremos agradecer al doctor Echaíz, que ya se encuentra en la plataforma Zoom acompañando a todos nosotros en esta oportunidad para que pueda disertar esta materia en la cual él es especialista. Una vez más, él disertará el tema titulado El buen gobierno corporativo enfocado a grupos empresariales. Su tiempo, por favor, doctor. Gracias, estimada Nuxia, y muy buenas noches con todos ustedes, estimados participantes, asimismo como mi agradecimiento a la institución organizadora, al ICJ. Efectivamente, el día de hoy tenemos por desarrollar un tema que no solamente es interesante, de actualidad, que tiene gran vigencia en el mercado, sino, como se los comentaré más adelante, un tema que adicionalmente con el cual guardo estrecha relación, porque lo vengo ya investigando hace varios años y viéndolo además en el ejercicio profesional. De modo tal pues que comentaré con ustedes en varias cuestiones que creo van a ser de vuestro interés. Muy bien, voy a compartir con ustedes unas diapositivas para que nos sirva como referencia de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. El buen gobierno corporativo enfocado a grupos empresariales. Aquí estamos vinculando dos grandes instituciones o temas del derecho empresarial moderno. Por un lado, el gobierno corporativo y por otro lado, los grupos empresariales. Vamos a partir de lo segundo, que nos sirve de contexto, que son los grupos empresariales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a modernas estructuras organizativas en el mercado, mediante la cual se aglutinan grandes empresas o una diversidad de ellas, pero dentro de una organización unitaria que tiene a la cabeza, por ejemplo, a una empresa holding o a determinados socios controladores que hacen que el negocio tenga unidad o, como veremos luego, haya una dirección unificada. Veámoslo con ejemplos. Aquí tienen ustedes una parte de lo que es el Grupo Romero, uno de los más diversificados en el Perú. Un grupo que va en cuarta generación porque tiene origen familiar. Es un grupo surgido en el Perú, pero hoy en día multinacional, con presencia en varios otros países. Y es un grupo enormemente diversificado porque tiene negocios muy distintos unos de otros, ¿no? Desde combustible con Primax hasta consumo masivo con Alicorp, por mencionar algunos ejemplos. Y como ustedes pueden apreciar, tiene presencia regional en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, etcétera, ¿no? A través de distintas unidades de negocio. Aquí se ha agrupado por un lado el consumo masivo, por otro lado el negocio agrícola, por otro lado el negocio de energía y así sucesivamente. Ahí tiene un ejemplo bastante conocido en el Perú. Esto es parte del grupo Intercorp, que tiene como su empresa bandera al banco Interbank, pero que también está diversificado con una gran variedad de negocios que apuntan básicamente a la clase media, al nivel socioeconómico medio,
y va desde los colegios Innova Schools hasta el supermercado Plaza Vea, pasando por Bembos o Cineplanet y Don Belisario. Entonces verán ustedes negocios diferentes, diversos, todos ellos, y este es un grupo relativamente joven, que tiene menos de 25 años, a diferencia del Grupo Romero, que tiene más de 125 años. Pero este, en corto tiempo, ha logrado crecer, diversificarse y tener una posición bastante expectante en el Perú. Según algunos rankings internacionales como Forbes, es el grupo empresarial actualmente más grande en nuestro país, ¿no? El número 1, habiendo superado a tradicionales grupos como Romero o Brescia. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Esto es parte del grupo El Comercio, un grupo enormemente amplio, pero que hasta hace algunos años solo era el diario El Comercio y no más, solo era el diario El Comercio. Pero hoy en día se ha diversificado y va desde tener negocios de juegos infantiles como Coney Park hasta diarios diversos como Ojo, Correo o Gestión, pasando por canales de televisión como América Televisión y Canal N. Todo esto es el grupo El Comercio o el grupo Miro Quesada, ¿no? De la familia Miro Quesada. Aquí está el grupo Breca, de la familia Brescia Caferata, antes conocido como Grupo Brescia, ahora como Grupo Breca, y que está presente en servicios financieros, en el sector salud, en negocio inmobiliario, petroquímica, industria, turismo, pesca, etc. Y manejan desde el Hotel Marriott a través de la empresa Libertador hasta empresas de explosivos como EXA, una cementera como Melón, el conocido banco BBVA en asociación con la multinacional financiera de España o la Clínica Internacional y RIMAC en el sector salud. Otro grupo familiar que también va en cuarta generación y que ha ido forjando su presencia en diversos negocios del Perú y el extranjero, ¿no? Porque, por ejemplo, Melón es una cementera en Chile, ¿no? La más grande cementera en Chile. También tenemos presencia de grupos multinacionales, porque los anteriores que les he mencionado son peruanos, pero pueden ver este grupo multinacional que es Telefónica y es gigantesco, ¿no? Telefónica tiene una diversidad de empresas en tantísimos países. Verán ustedes que está dividido por Telefónica Europa, Telefónica América, Telefónica Digital, etcétera, ¿no? Y tienen inversiones en otros negocios. Por ejemplo, son uno de los accionistas del BBVA, ¿no? De este gigantesco banco que a su vez está asociado en el Perú con el Grupo Brescia, el Banco BBVA Continental. Y Telefónica pues tienen presencia con Telefónica Argentina, Telefónica Chile, Telefónica México, Telefónica Guatemala, Telefónica Ecuador, Telefónica Panamá y una diversidad de países. Un grupo multinacional, ¿no? Gigantesco y que tiene una serie de negocios, la mayoría en el sector de las telecomunicaciones. Algunas marcas conocidas, Movistar, Tuenti, Terra, etcétera, que también le pertenecen al grupo Telefónica de origen español. El Grupo Santander, el grupo financiero más grande de España, con presencia también en el Perú, ¿no? Donde su marca más conocida es la del Banco Santander Central Hispano, esta de acá, Santander Central Hispano, con el que está presente en el Perú a través del Banco Santander Perú. Pero no solamente maneja eso, ¿no? También maneja otras marcas, casi todas en el negocio bancario. Tiene presencia en España, en el resto de Europa y también en América. Es un grupo gigantesco y que aglutina una enorme cantidad de accionistas que casi llegan a la cantidad de 3 millones de accionistas. 3 millones, donde el socio controlador de este grupo solo tiene, solo entre comillas, el 1.5%. Parecería una cantidad menor, pero en una empresa de ese tamaño
es una cantidad altísima. Este es el grupo Alphabet. Este grupo con ese nombre no es tan conocido. Bueno, es el grupo de Google, ¿no? Google surgió como una empresa como la que conocemos, ¿no? Como un buscador en Internet, pero Google fue creciendo, fue comprando otros negocios y entonces se hizo pues de YouTube, entró al negocio del capital de riesgo con Google Capital, entró al negocio de Android, etcétera. Y entonces luego todo esto lo ha puesto bajo el paraguas de una empresa holding que se llama Alphabet. Entonces ahora Alphabet es la dueña de todas estas empresas, incluyendo una de ellas Google, ¿no? Todavía se le sigue conociendo como el grupo Google, aunque en realidad la matriz ya no es Google, sino es Alphabet, ¿no? Una empresa que se constituyó para que maneje a todas las empresas del grupo. Ciertamente Google, pues, es la que le reporta la mayor cantidad de beneficios. Y tenemos pues más grupos, obviamente, en el mercado, tanto nacional como internacional. Aquí ustedes pueden ver lo que significa el grupo Disney, por ejemplo, conocido por su marca de los centros de diversiones de Walt Disney o de Disneylandia. Pero no solamente es eso, ¿no? O sea, como ustedes verán, tiene desde hoteles, hasta pues canales deportivos o compañías productoras de cine, en fin, una serie de negocios y se ha ido diversificando. Esto es de Walt Disney Company, ¿no? Este es el grupo, pero que abarca una serie de negocios. Así están presentes pues los grupos empresariales en el mercado, como ustedes podrán apreciar. Uno de los ejemplos adicionales, vean, esto es enormemente diversificado. Este grupo es muy particular, ¿no? Esta era una empresa, Berkshire. Era una empresa en los años 60, era una empresa que fabricaba uniformes, una empresa textilera, manejaba, confeccionaba uniformes. Vino un inversionista que ahora es muy famoso, que es Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, y vio esta empresa textilera, vio que por ahí no había futuro y le cambió un poquito el giro del negocio, la terminó convirtiendo en una compañía de seguros y luego entró a otros negocios. Y hoy en día esta empresa es una holding. ¿Qué significa? Es una empresa dueña de otras. ¿De cuáles? Bueno, de todo esto y más. Es gigantesca. Este es un grupo, invierte en una diversidad de negocios. Por ejemplo, invierte en Microsoft, no es parte de Microsoft. Invierte en Disney, es uno de los más grandes inversionistas en Coca-Cola. O sea, es dueño de otras empresas. Todo esto es un grupo, el grupo Berkshire. Pero es una inversión totalmente diversificada, ¿no? En tantísimas empresas. Invierte donde ve una rentabilidad interesante, ¿no? Tiene desde ferrocarriles hasta compañías de mostaza, pasando por hoteles o compañías de aviación, etc. Muy bien, con todo eso podemos apreciar, estimados amigos, que cuando hablamos de grupos de empresas, estamos hablando de un fenómeno que acontece definitivamente en la realidad. ¿Esto es algo que existe en el día a día? Sí. ¿Cómo lo podemos definir? Los grupos de empresas son una manifestación de la concentración empresarial, de naturaleza multiarticulada, constituida por dos o más empresas jurídicamente autónomas, relacionadas por mecanismos de dominación-dependencia, bajo la dirección unificada del sujeto dominante, en aras de satisfacer el interés grupal. Vamos a desmenuzar esto comentando lo siguiente. Los grupos de empresas son una manifestación de la concentración empresarial, porque los negocios se pueden concentrar de varias maneras. Una de ellas es a través de los grupos de empresas. ¿Para qué concentrar negocios? Por varias razones. Una de ellas podría ser porque queremos aprovechar los beneficios de negocios concentrados. Por ejemplo, aprovechar economías de escala. Oiga, queremos tener una posición mayor para competir con un competidor más grande. Quiero llegar a un mercado extranjero. Entonces, concentrar empresas significa juntar negocios, unirlos, que no estén separados, sino traerlos a una unidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay diversos mecanismos, desde una fusión hasta un consorcio,
pero también a través de un grupo empresarial. Entonces, la concentración, que quede claro, tiene varias alternativas. Una de esas, ¿cuál es? Los grupos empresariales. En estos grupos empresariales, ¿qué tenemos? Que siempre, para que haya grupo, tiene que haber mínimo 2 empresas. Y de ahí 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, como quieran, ¿no? El grupo Romero tiene más de 120 empresas, el grupo Intercor tiene más de 170 empresas, el grupo El Comercio tiene más de 60 empresas. Depende, pues, de las que vengan, pero mínimo son 2. Están relacionadas por mecanismos de dominación-dependencia. ¿Qué significa esto? Que hay una que manda y otra que obedece. ¿Cuál es la que manda? La que manda es la matriz y la que obedece la filial o también llamada la subsidiaria. Filial o subsidiaria. Hay una que está arriba, la cabeza, que está mandando, y hay otra que está obedeciendo. Bajo la dirección unificada, todo el grupo obedece las órdenes unificadamente de alguien. ¿De quién? El sujeto dominante. ¿Quién es el sujeto dominante? La mayoría de las veces es una empresa. El caso de Berkshire, el caso de Credit Corp, el caso de Intercorp, etc. Es una empresa. ¿Esa empresa cómo se llama? Holding. ¿Qué cosa es una empresa holding? Una empresa tenedora de acciones de otras empresas. Pero toda esta dirección no se va a dar por capricho, antojadizamente, como se le da en gana. No, se tiene que dar en aras de satisfacer el interés grupal. Es decir, en todo el grupo vamos a tomar las decisiones que sean las que favorezcan al grupo, no que favorezcan solo a la matriz, no que favorezcan solo a algunos accionistas, no que favorezcan solo a algunas empresas. La idea es que favorezca al grupo. Entonces, ¿qué cosa es más conveniente para el grupo? Bueno, en un momento determinado, para el grupo podría ser más conveniente vender una de las filiales. Podría ser. Perfecto, entonces se retiran de ese negocio, porque es lo más conveniente en las actuales circunstancias. ¿Esto a quién beneficia? Al grupo. Características de un grupo empresarial. Autonomía jurídica. ¿Esto qué significa? Significa que cada una de las empresas que participan en el grupo jurídicamente son independientes. Cada una es una empresa independiente, tiene su número de RUC, tiene sus accionistas, su junta, su estatuto, su directorio, su gerencia, su capital, es contribuyente, tributa a la SUNAT, etc. Cada uno es autónomo jurídicamente, aunque económicamente no son autónomos ni independientes, sino son dependientes. ¿Dependientes de quién? De la matriz. Hay una relación de dominación-dependencia, que ya lo expliqué. Uno manda y otro obedece. Y hay una dirección unificada. ¿Quién realiza la dirección unificada? La matriz, que usualmente es una holding. ¿Qué interés se busca satisfacer? El interés grupal. ¿Cuál es el interés grupal? El interés de todo el grupo. No es el interés social, o sea, el interés de cada sociedad, ni tampoco es el interés individual, el interés de cada socio. No. Se busca satisfacer el interés del grupo, es decir, el interés grupal. Ahora bien, cuando estamos hablando de un grupo empresarial, acá entra en juego una moderna teoría que se llama la teoría de los stakeholders o teoría de los grupos de interés. ¿Qué cosa nos dice esta teoría? Que alrededor de una empresa, vean acá, alrededor de una empresa encontramos a mucha gente que tiene algún interés en la empresa. Por ejemplo, los empleados o trabajadores. Obviamente que tienen un interés en la empresa, ¿no? ¿Qué sucede si mañana la empresa cierra sus puertas? El trabajador se queda en la calle, se queda sin trabajo. ¿Le importa el futuro de la empresa? Obviamente. Los acreedores, ¿le interesa a la empresa? Claro, yo quiero que la empresa me pague lo que me debe. Oiga, ¿el gobierno tiene alguna preocupación en la empresa? Claro, quiero que le vaya bien para que pague más impuesto a la renta, ¿no es cierto? Oiga, los propietarios, bueno, yo quiero ganar dinero, ¿no? He invertido y ahora busco ganar dinero. Y así sucesivamente. Entonces, hay stakeholders internos y stakeholders externos. Todo esto forma la teoría de los stakeholders o teoría de los grupos de interés. Por lo tanto, cada uno de estos tiene una expectativa y el asunto es complejo cuando tenemos a una empresa en medio. Pero imagínense ustedes cuando al medio no tenemos a una empresa, sino tenemos a las decenas o centenas de empresas que hemos visto en los ejemplos anteriores de los grupos.
Oye, ¿qué sucede cuando tenemos acá hoy 40 empresas? Cada una de esas tiene sus trabajadores, sus directivos, sus propietarios, sus clientes, sus acreedores, etcétera. Cada una. ¿Se imaginan con todo lo que hay que lidiar? Esa es la problemática de los grupos de empresas y eso es lo que nosotros habíamos advertido ya hace más de 20 años. Y por eso les había dicho al inicio de esta charla de que yo estaba muy identificado con ese tema, porque hace más de 20 años nosotros trabajamos nuestra tesis para optar el título de abogado precisamente sobre este tema. Lo trabajamos en la Universidad de Lima y luego cuando fue ya sustentada y debidamente aprobada, fue publicada. Y ahí está la portada del libro que les comento. Los grupos de empresas, bases para una legislación integral. Esto se publicó en el año 2001, hace 2 décadas, y ahí postulábamos la idea de que los grupos de empresas deben regularse en el Perú, debe haber una ley. Bueno, hasta el día de hoy no hay una ley y sigue el tema vigente. Debería haber una ley, ¿por qué? Porque en aquel entonces, y esto sigue hasta ahora vigente, advertíamos un desorden en el tema. En el Perú no hay una ley de grupos de empresas, pero hay más de 30 normas que se refieren desordenadamente al tema. Hay un reglamento de grupos económicos de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, hay un reglamento de grupos económicos de la Superintendencia del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades se refiere a ese tema en un artículo de los cerca de 500 que tiene, el artículo 105, hay una ley de control de concentraciones empresariales, ahora dada hace poco tiempo y todavía no vigente, hay una norma antielusiva en materia tributaria y así una treintena de normas. Oiga, pero no hay una regulación integral y eficiente del tema y entonces esto está bastante desordenado. Nosotros advertíamos los distintos problemas que enfrentan los grupos de empresas a propósito de no tener esa regulación integral y entonces con la teoría de los stakeholders identificábamos esos problemas y lanzábamos una serie de propuestas. Incluso nuestra tesis incluye un anteproyecto de ley que justamente sienta las bases para una legislación integral. ¿Qué proponíamos nosotros? Que se regule un contrato de dominación grupal, que se exijan estados financieros consolidados de todo el grupo, que se imponga una responsabilidad solidaria grupal a nivel de todo el grupo, que se considere la unidad empresarial del grupo para evitar fraudes, que haya un derecho de separación del socio que no quiere continuar en una empresa que pertenezca a un grupo, etcétera, etcétera. En este libro pues hay una diversidad de propuestas sobre el tema que pretendían regular esta materia. Ahora bien, este asunto se vuelve un tanto más complejo con algunos acontecimientos que han ocurrido precisamente en las últimas 2 décadas, ¿no? Donde podemos apreciar casos como Enron, por ejemplo, o la petrolera Yukos en Rusia. Aquí hay una serie de escándalos que se agravan con Parmalat también o con WorldCom. Son diversos casos donde hay unos escándalos increíbles de cómo se manejan estas empresas y al parecer no se manejan muy bien. En todos estos casos, ¿qué cosa había sucedido? Un manejo desordenado de las empresas porque se carecía de gobierno corporativo. Y aquí aparece otro tema que no se le hacía caso y que recién a partir del año 2000 comienza a captar la atención. Acá hay un tema que pasaba desapercibido, el gobierno corporativo. ¿Qué cosa es el gobierno corporativo? Hoy en día se considera que el gobierno corporativo es un conjunto de prácticas, procesos y sistemas para dirigir y controlar una empresa, regulando las relaciones de la junta de socios, el directorio y la gerencia, así como las relaciones de la empresa con los grupos de interés, los stakeholders. Los objetivos son institucionalizar la toma de decisiones, mejorar la gestión empresarial, lograr ventajas competitivas, mejorar el acceso a nuevos mercados, generar valor, etcétera. Y entonces, este gobierno corporativo, en buena cuenta y en palabras sencillas, lo que busca es que haya transparencia en el manejo de las empresas, más aún si se trata no de una empresa, sino de un grupo empresarial, precisamente por todos los stakeholders que convocan y que ya hemos mencionado. Oye, ¿cómo hacemos que todos estos se vean satisfechos, que nadie sea engañado ni abusado, de que haya transparencia en el manejo del grupo empresarial con gobierno corporativo? ¿Y qué cosa es esto?
un conjunto de reglas, de procesos, de sistemas que lo que buscan es, por ejemplo, dividir la propiedad, la dirección y la gestión. De que unos sean propietarios o sea accionistas, que otros sean administradores o sea directores y que otros sean gestores o sea dueños o sea gerentes. Entonces se busca separar la junta de accionistas del directorio y de la gerencia. Lo que se quiere evitar es un aglutinamiento de poder, que una misma persona sea el accionista mayoritario, el presidente, el directorio, el gerente general. Eso se quiere evitar. ¿Por qué? Porque la práctica ha demostrado que cuando eso sucede, hay una cúpula que abusa de su posición, del uso y abuso de información privilegiada y termina perjudicando los intereses de los restantes accionistas minoritarios y de los demás grupos de interés. Eso ha ocurrido pues en los casos anteriores que mencioné, en Enro, en Yucos, en Parmalat, etcétera. Entonces, a partir de esa experiencia se quiere evitar esas cuestiones. Finalmente, el buen gobierno corporativo enfocado a grupos empresariales tiene que atender varios temas. Por ejemplo, la paridad de trato a los accionistas en las stock options, que son las opciones sobre acciones. No puede ser que se privilegie a algunos accionistas sobre otros. Para demostración de esto, el famoso caso Telefónica con el escándalo de Villalonga, quien era en su momento presidente del grupo Telefónica. La toma de control de empresas a través de OPAs. Las OPAs son las ofertas públicas de adquisición de acciones. Deberían promoverse OPAs amigables o amistosas en vez de OPAs hostiles. ¿Cuándo hay una OPA hostil? Cuando yo quiero comprar tus acciones, pero tú no quieres venderlas. La no dilución de los accionistas. Se debe evitar de que se diluya a los accionistas abusando de posición mayoritaria. Eso se puede apreciar, por ejemplo, en el famoso caso Gloria, del Grupo Gloria en el Perú, con la operación Acordeón, que se dio en el año 2011 mediante sentencia del Tribunal Constitucional, y hasta el día de hoy es la primera y única sentencia en el Perú sobre esta operación Acordeón, y donde se desarrolla jurídicamente a nivel del Tribunal Constitucional lo que significa y los alcances de esta operación financiera, y en la cual tuvimos la oportunidad de participar como los abogados patrocinantes que obtuvimos esta sentencia favorable. Es una sentencia histórica en el Perú. La información corporativa del grupo empresarial, se busca transparencia y para eso, por ejemplo, se comienza a regular ya en otros países y aquí solo para las que cotizan en bolsa, la página web corporativa con información que transparenta el funcionamiento, la operatividad y la gestión de la compañía. Una política de dividendos del grupo empresarial, por ejemplo, a partir de los estados financieros consolidados. Cuando yo soy accionista de una empresa que pertenece a un grupo, no me basta con mirar los estados financieros de esa empresa. Yo quiero mirar los estados financieros de todo el grupo. Pero para eso no tengo que revisar distintos estados financieros. Hay una forma de hacerlo que es a través de los estados financieros consolidados, que ya están regulados contablemente en una norma de información, una norma internacional de información financiera, una NIF, pero que todavía no está como exigencia a nivel legal. La extensión del convenio arbitral a partes no signatarias en materia arbitral, que felizmente ya lo tenemos regulado en el artículo 14, si no me equivoco, de la ley de arbitraje, con lo cual el Perú es pionero en el mundo en regular este tema, de permitir que el convenio arbitral alcance a aquellas empresas vinculadas por pertenecer a un grupo, pero que no han suscrito el convenio arbitral. La sindicación de voto, que son convenios para societarios o puede haber acciones preferentes y representación de las mismas, etcétera, y de que permite que se vaya a dar una estructuración del poder dentro de la compañía. O sea, ¿cómo hacemos para que los accionistas, aún siendo minoritarios, puedan tener un manejo de la compañía? O accionistas mayoritarios, pero en una sociedad totalmente atomizada, donde necesitamos tener a otros de nuestro lado para hacer un grupo. Eso se logra a través de una sindicación de voto. Y así pues distintos temas, ¿no? Como los directores independientes, la implementación del management, que son gerentes corporativos, o a través de family office, que son oficinas de manejo familiar en los grupos familiares,
o los comités específicos para promover el gobierno corporativo, el evitar conflictos de interés a través de códigos de ética o políticas claras de fusiones de adquisiciones, el planeamiento a través de un ejercicio de prospectiva y mirar nuevos mercados, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hoy en día, pues, el gobierno corporativo enfocado en grupos empresariales exige tener una mirada no solamente jurídica, sino también complementaria con otras disciplinas, por un lado. Por otro lado, una mirada integral, holística, de que aterrice en problemas concretos, que identifique a estos stakeholders, que haga un análisis de costo-beneficio, que haga una prueba ácida, que haga un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que pueda mirar cómo funciona este fenómeno complejo. Aquí no estamos ante una compañía, estamos ante un conjunto de compañías como los que ustedes han visto. Oiga, cuando mañana más tarde alguien diga, oiga, queremos comprar pues a El Comercio, ¿qué está comprando? ¿El diario El Comercio o el grupo El Comercio? ¿Qué significa poner a la venta el grupo, por ejemplo? Entonces hay que analizar todas las consecuencias de que tendría una operación corporativa a nivel grupal. ¿Qué sucede cuando es multinacional y tiene presencia en distintos países con regulaciones locales y foráneas también diferentes? Y hay que aterrizar en cada uno de esos casos concretos. Entonces, pues, es un tema sumamente interesante y hay muchísimo por trabajar a nivel jurídico, pero esto exige que tengamos una visión no tradicional de esos temas, ¿no? Que realmente enfoquemos como corresponde y que veamos las consecuencias de la toma de decisiones cuando se realizan estas operaciones tan interesantes en el mercado y tan complejas, pues, ¿no? Que antaño no eran así, pero que hoy en día sí se presentan de esa manera en nuestra realidad. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muchísimas gracias al doctor Daniel Echaíz. Doctor, contamos con algunas preguntas, con dos Encantado. preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de fortalecer las relaciones de una empresa con sus grupos de interés? Definitivamente de que va a marchar la empresa en paz. Gran parte de los problemas que tienen cuando no se trata adecuadamente a los grupos de interés son los conflictos que surgen. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una empresa no mantiene buenas relaciones con su plana de trabajadores? Huelgas. Entonces, oiga, la empresa puede ser muy buena, fabrica muy bien, muy solvente, lo que quieran, y los trabajadores hacen huelga de brazos caídos y no producen. Oiga, tengo que estar en buena relación con esos trabajadores. No, somos una minera y no estamos en buena relación con la comunidad. Lo ven en las noticias. Bloquea carretera, nadie pasa. La maquinaria se queda ahí, detenida. Oiga, no puede operar la mina. Estamos perdiendo dinero. Entonces, es fundamental la adecuada relación con los stakeholders. En Europa, por ejemplo, se promueven los llamados foros multi-stakeholders. Cuando una empresa va a tomar decisiones, llama a los involucrados, a los stakeholders, y les pregunta su opinión. No es vinculante, no es que tú decides, decidimos los accionistas, pero nada me cuesta preguntarle su opinión al sindicato, preguntarle su opinión a los bancos, preguntarle su opinión a la comunidad. Oiga, nos vamos a fusionar. ¿Qué opinan ustedes? Y créanme que con eso los conflictos se reducen ostensiblemente. Excelente, contamos con otra pregunta, doctor, y es la siguiente. A partir de su ponencia, ¿considera importante implementar el buen gobierno en las empresas? ¿Es necesaria su implementación? Sí, hoy día es sumamente necesaria. Es más, les diría que originalmente la idea era, es necesaria, pero en las grandes empresas. Eso hoy en día quedó demostrado que ya no es así. Esto es necesario en todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, empresas que cotizan en bolsa, las que no cotizan, multinacionales, empresas nacionales, empresas de Lima, empresas de provincia, empresas de comercio, empresas de servicios. En todo tipo de empresa debe implementarse. Obviamente, de que el alcance va a ser distinto, ¿no? Una cosa es implementarlo en una empresa que tiene 1000 accionistas, otra cosa es implementarlo en una que tiene 2 accionistas, será más sencillo, más simple, menores reglas. Pero mi consejo sería implementarlo en todo tipo de empresas. No hay que subestimar eso. Por ejemplo, las empresas familiares muchas veces estaban al margen de esto. No, es familiar. Los dueños solamente son 3, 4 hermanos, primos. ¿Para qué hacerlo? No, 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 al contrario. Una empresa debe tener políticas de gobierno corporativo claras desde el inicio. No debe ser ningún obstáculo las características, el tamaño, la trayectoria, no. Y las que no lo tienen porque vienen de antaño, tienen que implementarlo.
adecuadas políticas de gobierno corporativo le dan un posicionamiento, sin lugar a dudas, significativo en el mercado. Muchísimas gracias al doctor Echaíz Moreno por su participación. Gracias, doctor, por participar en este evento. Recalcar de que el doctor Daniel Echaíz va a participar en el Congreso de Derecho Público y Privado que se va a desarrollar el 13 y 14 de noviembre. Los invitamos a que se inscriban y también aprovecho invitarlos al curso de preparación para concursos públicos que se va a desarrollar el día de mañana. También el doctor Echaíz va a participar como docente. Gracias, doctor, de verdad, por todo el apoyo que brinda CJ y, por supuesto, por sus brillantes exposiciones y participaciones en todos los eventos académicos. Que tengan buenas noches. Listo, gracias, encantado, nos vemos, gracias.